las montañas del Cáucaso de Azerbaiyán existen aldeas que parecen suspendidas fuera del calendario. No son solo lugares elevados ni simples asentamientos rurales. Son comunidades donde el aislamiento geográfico, en vez de destruir la cultura, la protegió. Durante siglos, las carreteras difíciles, los inviernos de nieve pesada, las gargantas profundas y los caminos que durante meses quedaban casi bloqueados, actuaron como murallas invisibles. Gracias a esa separación, la vida de montaña pudo conservar lenguas antiguas, técnicas artesanales, ritos domésticos, hospitalidad y arquitecturas que el resto del mundo moderno ya había dejado atrás. Por eso estas aldeas no deben mirarse únicamente como destinos pintorescos. Deben mirarse como fortalezas vivas de la memoria de Azerbaiyán. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que, en pleno siglo XXI, todavía existan rincones donde la piedra, el té, el pan caliente, la nieve y la conversación comunitaria sigan organizando el tiempo cotidiano. En los valles altos de Azerbaiyán, la montaña no es un decorado. Es una fuerza que decide cómo se construye una casa, cómo se almacena el alimento, cuándo se viaja, cómo se protege el ganado, cómo se preserva una lengua minoritaria y hasta cómo se transmite un oficio a la siguiente generación. Allí, cada sendero es una negociación con la geografía y cada aldea es una respuesta distinta al mismo desafío: permanecer. Esa es la razón por la que las aldeas del Cáucaso azerbaiyano resultan tan poderosas para un documental. No muestran una cultura congelada en una postal. Muestran una cultura que siguió respirando porque la distancia la protegió. Desde Bistón y Kusar hasta Kinalug, Gris, Lajij, Baskal, Sheki, Kuba y Goygol, aparece un mismo hilo conductor. La separación física no vació estos lugares de vida, sino que obligó a sus habitantes a desarrollar una forma más intensa y más precisa de continuidad. Cada piedra colocada a mano, cada patio estrecho, cada samovar encendido, cada telar, cada golpe de cobre, cada danza lesguinca o cada pañuelo que la galli cuentan la misma historia. Azerbaiyán conservó en sus montañas una parte esencial de su alma, y la conservó justamente allí donde el acceso era más difícil. Cuando uno entra en estas aldeas, entiende que el aislamiento no siempre significa olvido. A veces significa protección. A veces significa tiempo conservado. A veces significa que una comunidad, para no diluirse, aprende a vivir con menos velocidad y con más memoria. En ese sentido, las aldeas perdidas del Cáucaso no son ruinas del pasado. Son laboratorios vivos de permanencia cultural. Y quizás por eso conmueven tanto. Porque en un mundo donde todo tiende a mezclarse, acelerarse y volverse intercambiable, ellas siguen defendiendo una forma concreta de estar en la tierra. En estas aldeas del norte de Azerbaiyán, la piedra cumple una función doble. Es defensa frente al clima y también lenguaje visual de permanencia. Los muros gruesos, las cubiertas compactas y los patios reducidos hablan de inviernos duros, de vientos violentos y de una economía que siempre tuvo que medirse con el entorno. Esa realidad explica por qué la vida social adquirió tanto valor. Cuando las montañas cierran el paso, lo que sostiene a la comunidad no es solo el alimento almacenado, sino la confianza mutua. De ahí que la hospitalidad en Azerbaiyán no sea un adorno folclórico. En el Cáucaso, recibir a alguien con té, pan, fruta en conserva o una mesa sencilla significa afirmar que la casa sigue siendo un lugar de vínculo incluso cuando el mundo exterior resulta áspero. También por eso estas aldeas parecen tan poderosas ante la cámara documental. En ellas no hay separación radical entre lo material y lo espiritual.
Una taza de té puede tener el mismo peso simbólico que un muro antiguo. Un sendero nevado puede decir tanto sobre la historia de una comunidad como un archivo escrito. Azerbaiyán guardó en estas montañas una pedagogía del tiempo lento. Allí, cada generación aprendió que la continuidad no depende del ruido de las grandes ciudades, sino de la capacidad de repetir bien aquello que importa. Construir, cultivar, transmitir, cocinar, rezar, cantar y permanecer. Cuando se habla de las aldeas del Cáucaso azerbaiyano, conviene recordar que muchas de ellas parecen pequeñas solo si se las mide con criterios demográficos. Culturalmente son enormes. En pocos kilómetros concentran arquitectura vernácula, memoria lingüística, rutas de trashumancia, gastronomías regionales y tecnologías artesanales con siglos de refinamiento. En otras palabras, son archivos vivos del país. Y esa condición de archivo es precisamente lo que las convierte en materia ideal para un gran relato documental. Si se observa con atención, casi todas las escenas fundamentales de estas aldeas hablan de densidad cultural. Una pared reparada entre vecinos, una joven aprendiendo a servir el té, un anciano recordando el camino de invierno, una costurera doblando tela o un niño subiendo por un sendero empinado hacia la casa familiar, son actos aparentemente modestos, pero juntos forman la estructura real de una civilización de montaña. Azerbaiyán conserva en estos espacios una sabiduría de continuidad que no puede separarse ni del clima ni del relieve. También es importante comprender que la dureza de la montaña no produjo únicamente carencia, produjo carácter, produjo arquitectura más atenta, cocina más funcional, convivencia más solidaria y una conciencia más precisa de los límites. En vez de expandirse sin medida, estas aldeas aprendieron a compactarse. En vez de consumir más, aprendieron a reutilizar y a perfeccionar. En vez de vivir de espaldas al paisaje, aprendieron a leerlo como un libro abierto. Esa pedagogía silenciosa recorre todo el Cáucaso azerbaiyano y hace que el documental pueda avanzar como una gran meditación sobre lo que significa permanecer. En la región montañosa de Kusar, al norte de Azerbaiyán, el paisaje se vuelve una mezcla de altura, piedra y resistencia. Allí, el pueblo lezgi dejó una de las huellas culturales más fuertes de todo el Cáucaso azerbaiyano. Vistón, escondido entre pastos altos y pendientes severas, nació de una necesidad elemental: encontrar refugio seguro y acceso a buenos espacios de pastoreo lejos de los grandes ejes de circulación. Eso ya dice mucho sobre su origen. No fue una aldea creada para el intercambio rápido ni para la comodidad. Fue una aldea creada para durar. Sus casas de piedra, levantadas con material local y técnica manual, no son solo construcciones resistentes al clima. Son también la forma visible de una ética comunitaria. En Vistón, la reparación de las viviendas no es una tarea puramente individual. La aldea se reúne, enseña, reconstruye y transmite. La arquitectura se convierte así en memoria compartida. La vida diaria en Vistón conserva una armonía precisa con el mundo montañoso. El ritmo del ganado, el pan recién horneado, el vapor del té servido desde el samovar y el cuidado de los pequeños huertos dibujan una coreografía tranquila y firme. No es una existencia separada de la naturaleza, sino una existencia ajustada a sus ciclos. Incluso cuando aparece un plato como el lavangji, cuya raíz pertenece más bien al sur de Azerbaiyán, lo importante no es solo el origen exacto de la receta, sino la manera en que la cocina conecta regiones, memorias y hospitalidad. En las aldeas de altura, comer siempre significa algo más que alimentarse. Significa recibir,
compartir y afirmar que la casa sigue abierta al visitante. Kusar, por su parte, funciona como puerta cultural del mundo Lezgi. Allí la arquitectura mezcla edificios bajos y prácticos con las formas de la casa montañesa preparada para soportar inviernos largos y nevadas densas. Kusar posee el carácter de un umbral. Desde allí se comprende cómo una cultura fronteriza articula lo útil con lo simbólico. En la mesa aparecen el tekan, esa empanada montañesa de carne, patata, cebolla y hierbas, y la shakuka, una especie de pan plano horneado en el karak tradicional. En la plaza y en la fiesta aparece la lezginka, la danza que en todo el Cáucaso se asocia con fuerza, velocidad, orgullo y resistencia. La lezginka no es solo coreografía, es una declaración de energía colectiva. Cuando se baila, la montaña parece entrar en el cuerpo. Por eso Biston y Kusar son fundamentales dentro del retrato de Azerbaiyán. En ellos se ve que la cultura de altura no es un simple eco rural, sino una civilización en miniatura sostenida por piedra, nieve, lengua, comida y cooperación. Estos lugares enseñan que la identidad no se mantiene viva únicamente en los monumentos, también permanece en los gestos repetidos de cada día. Levantar una pared juntos, preparar el té, servir el pan, cuidar el rebaño y bailar con la misma intensidad con la que se resiste al invierno. La presencia lezgi aporta además una dimensión lingüística crucial. En las montañas del norte, la lengua no es solo un instrumento práctico, es una frontera de pertenencia. Cada palabra pronunciada en casa, cada canción, cada fórmula de saludo y cada refrán guardan una capa de historia que no siempre aparece en los mapas oficiales. Esa persistencia verbal se entrelaza con la religión y con el paisaje. El Islam, la familia extensa y el trabajo compartido han actuado aquí como redes de apoyo que hacen posible una cultura resiliente. El detalle culinario también merece atención más lenta. El tekan y la shakuka, aunque humildes en apariencia, muestran la inteligencia de una cocina hecha para la montaña. Masas resistentes, rellenos sustanciosos, calor concentrado, hierbas que perfuman sin desperdiciar, hornos que aprovechan bien el combustible. Del mismo modo, el samovar no es un simple objeto doméstico, es un centro de gravedad de la conversación. Alrededor del samovar se cuentan noticias, se negocian tareas, se recibe al invitado y se transforma la pausa en rito. Mirar Biston y Kusar es entender que la cultura lezgi en Azerbaiyán sigue siendo un tejido donde comida, casa, danza y comunidad forman una sola respiración. En Kusar, además, la relación entre paisaje fronterizo y cultura lezgi ha generado una identidad particularmente vibrante. La música, el paso rápido de la danza y la firmeza de las casas hablan de una sociedad acostumbrada a defender su forma de vida sin perder alegría. El norte de Azerbaiyán no aparece aquí como una periferia secundaria, sino como una de las fuentes más intensas del carácter caucásico del país. Esa intensidad se reconoce también en la forma de recibir al visitante. En las regiones altas, la hospitalidad tiene algo de juramento. El forastero llega cansado, a veces mojado, a veces helado, y la casa lo rescata con calor, bebida, pan y conversación. Esa escena, repetida durante generaciones, explica por qué tantas aldeas de Azerbaiyán no solo preservaron costumbres, sino también una ética del recibimiento que hoy sigue siendo uno de sus mayores orgullos. Más arriba, donde la pendiente obliga a pensar cada paso, aparece Kinalug, una de las comunidades más emblemáticas de Azerbaiyán y un verdadero símbolo de adaptación humana al terreno extremo. Su imagen es inconfundible.
casas de piedra apiladas unas sobre otras en una ladera tan abrupta que el techo de una vivienda se convierte en sendero para la de arriba. Esta estructura no es un capricho visual. Es una solución funcional nacida de una topografía implacable y de una densidad construida que exige aprovechar cada superficie disponible. En Kinalug, la ciudad no se expande horizontalmente, se pliega sobre sí misma. La aldea se vuelve una escalera de piedra habitada. Pero Kinalug no es solo arquitectura. También es ruta, pastoreo, religión y lengua. La llamada Ruta Kolu actúa como arteria geográfica, conectando el asentamiento con los pastos de verano de las alturas y con los espacios de invierno más resguardados del valle. Allí se ve con claridad cómo la movilidad estacional organiza la vida comunitaria. Del mismo modo, la conservación de una lengua propia y la fuerza de la fe musulmana funcionan como columnas interiores de cohesión. Kinalug no sobrevivió porque estuviera inmóvil, sino porque supo articular movimiento y permanencia. Se mueve con las estaciones, pero permanece en lo esencial. Grish, en la región alta de Cuba, comparte esa lógica de antigüedad defendida por la montaña, aunque con un tono diferente. Situada entre el río Gudialchay y el monte Aj, la aldea se protege con casas de piedra compactas, diseñadas para resistir el viento, la nieve y la dificultad de acceso. Allí, cada muro parece levantado contra la intemperie, y sin embargo el resultado final no transmite dureza vacía, sino un equilibrio callado entre utilidad y belleza. En invierno, la cascada de Gris se transforma en columnas de hielo blanco azulado de una fuerza casi irreal. Esa escena resume bien el espíritu del lugar, una naturaleza severa que, precisamente por su severidad, crea imágenes de una pureza inolvidable. La mesa de Gris también es una forma de conocimiento de la montaña. El pan tandir, el queso de altura de sabor salado y cremoso, la miel espesa y el té caliente no son simples alimentos, son respuestas climáticas y culturales. A través de ellos se percibe una idea central del Cáucaso azerbaiyano. La hospitalidad no niega la dureza del entorno, la vuelve habitable. Tanto en Kinalug como en Grish, la supervivencia no se expresa mediante discursos abstractos. Se expresa en la forma de construir, de caminar, de guardar una lengua, de preparar la comida y de aceptar que el relieve manda. Por eso estas aldeas emocionan tanto, porque muestran una inteligencia colectiva desarrollada no contra la montaña, sino junto a ella. Kinalug posee además una fuerza simbólica especial porque su singularidad lingüística y espacial lo convirtió en emblema internacional del patrimonio de Azerbaiyán. La sensación de densidad extrema, de techos convertidos en calles y de escalones que parecen prolongar la montaña, transmite que allí la arquitectura no domina el relieve, lo acepta. Esa aceptación se ve también en los materiales, en la escala humana de las viviendas y en la cercanía entre vecinos. En una aldea como esta, la privacidad absoluta resulta casi imposible, pero a cambio aparece una forma muy intensa de interdependencia. En Gris, la relación con el agua y con el invierno crea otra estética. El río Gudialchay, la nieve, el hielo y el pan tandir componen una escena donde el calor del interior doméstico contrasta con la severidad del exterior. El queso de montaña y la miel no son lujos añadidos, sino concentraciones de territorio. La sal, la grasa, la dulzura y el vapor del té forman una respuesta sensorial al clima. Si Kinalug impresiona por su urbanismo vertical, Gris conmueve por la intimidad de su resistencia. Ambos lugares recuerdan que en Azerbaiyán, la montaña no solo seleccionó qué comunidades podían sobrevivir,
también modeló el carácter de su belleza. La impresión visual de Kinalug, con sus casas escalonadas y sus techos convertidos en calles, suele fascinar al primer vistazo. Sin embargo, el verdadero valor del lugar aparece cuando se entiende que esa forma urbana está gobernada por la necesidad. Cada nivel, cada escalón y cada muro condensan siglos de ensayo colectivo. No hay arbitrariedad. La aldea es, en cierto modo, una ingeniería de montaña perfeccionada lentamente por generaciones que aprendieron a vivir en altura sin perder cohesión. Gris, por su parte, aporta una textura más íntima al relato. Allí el clima organiza casi toda la estética del pueblo. La piedra parece más cerrada, el calor doméstico más valioso y la comida más expresiva. La combinación de pan, queso, miel y té, frente a un paisaje de nieve o de hielo, sintetiza la manera en que Azerbaiyán convierte la necesidad en hospitalidad. La montaña exige fortaleza, sí, pero también enseña a celebrar lo poco como si fuera abundancia compartida. Si Kinalug y Gris enseñan la adaptación al relieve, Lahij y Baskal muestran cómo el aislamiento también puede convertirse en una gran escuela de oficio. Lahij, antiguo asentamiento de la Ruta de la Seda, es mucho más que una aldea pintoresca de calles empedradas. Es una ciudad artesanal cuya respiración histórica se oye en el golpe del martillo sobre el cobre. Su prestigio como centro metalúrgico no nace de una leyenda lejana, sino de una práctica continua que todavía hoy define el carácter del lugar. Los artesanos producen jarras, bandejas, recipientes y piezas finamente ornamentadas mediante fundición, martillado y grabado manual. Cada taller conserva la lógica de una pequeña herencia familiar, donde la técnica se transmite de mano a mano, de oído a oído, de gesto a gesto. La grandeza de Lahij no se reduce al metal. También impresiona su antiguo sistema subterráneo de drenaje construido con piedra de río, una obra silenciosa de ingeniería que aún funciona y revela hasta qué punto la organización del espacio urbano respondía a una comprensión profunda del agua, del suelo y de la duración. A esto se suma la tradición del tejido de alfombras. Los motivos geométricos de Lahij, rombos, ganchos, flores estilizadas y los tintes naturales obtenidos de cáscaras de nuez o raíces vegetales convierten el textil en un archivo portátil del Cáucaso. La aldea entera parece afirmar que el lujo verdadero no nace de la abundancia superficial, sino de la repetición perfeccionada del trabajo manual. Baskal, en la región de Ismaili, ofrece otra forma de refinamiento. Allí la gran protagonista es la Kelagayi, la seda ritual de Azerbaiyán reconocida por la UNESCO. Su proceso de elaboración exige paciencia y exactitud. La seda cruda se lava, se estira, se prepara. Después intervienen los moldes de madera, llamados gallip, para fijar patrones con cera. Más tarde llegan los tintes naturales de granada o azafrán. Al final, el pañuelo no es solo una prenda. Es un signo de dignidad, de ceremonia y de continuidad familiar. Aparece en bodas, celebraciones y momentos decisivos de la vida doméstica. Lahij y Baskal completan una idea fundamental para entender Azerbaiyán. La identidad de un país no se guarda solo en sus capitales o en sus monumentos estatales. También vive en talleres, tintes, telas, martillos, canales de piedra y manos expertas. Allí donde las aldeas del Cáucaso parecían aisladas, el mundo artesanal abrió su propia forma de universalidad. Un recipiente de cobre o un pañuelo de seda llevan dentro una historia entera. La del tiempo concentrado en un objeto y la de una sociedad que convirtió el oficio en una forma de permanencia. La importancia de Lahij dentro de Azerbaiyán es tan grande
porque demuestra que una aldea aislada puede convertirse en centro de excelencia técnica. El sonido del cobre trabajado a mano funciona como una banda sonora histórica. Cada pieza terminada reúne cálculo, fuerza, paciencia y estilo. Nada sale de una cadena industrial anónima. Todo conserva el rastro del artesano. Lo mismo ocurre con las alfombras y sus motivos caucásicos. Detrás de cada figura geométrica existe una lógica visual heredada que permite reconocer procedencias, gustos y memorias regionales. Bascal, por su parte, aporta una sensibilidad distinta, la del tejido que acompaña la vida ceremonial. La Kelagalli no solo cubre la cabeza o los hombros, envuelve momentos. Una boda, una visita formal o un acto familiar importante adquieren otra densidad cuando la seda teñida a mano entra en escena. Por eso, la aldea no debe filmarse como un simple taller bonito. Debe filmarse como un lugar donde la técnica todavía conserva valor moral. En el mundo acelerado, Bascal recuerda que la belleza también puede nacer del tiempo invertido con cuidado. En la Hitch, el espectador puede percibir además un tipo de continuidad sonora. El cobre no solo brilla, resuena. El taller tiene una música propia hecha de repetición y precisión. Esa banda sonora artesanal da al pueblo una identidad casi inmediata. Bascal ofrece el contrapunto: menos metal y más suavidad, menos golpe y más tinte, menos chispa de fuego y más sedimentación de color. Juntas, ambas aldeas componen una gran lección sobre los lenguajes materiales de Azerbaiyán. No debe olvidarse tampoco que tanto el cobre como la seda estaban ligados a sistemas más amplios de circulación, prestigio y ceremonia. La Hitch y Bascal no son enclaves decorativos, fueron y siguen siendo nodos culturales. Su aislamiento no las condenó a la insignificancia. Al contrario, les permitió preservar una excelencia que hoy convierte a sus productos en portadores de identidad nacional. En el mapa cultural de Azerbaiyán, Sheki ocupa un lugar especial. Es la joya refinada de la Ruta de la Seda, la ciudad donde la montaña se encuentra con la memoria comercial, cortesana y arquitectónica. Su emblema máximo es el Palacio del Khan de Sheki, célebre por la técnica del Shabaka. Miles de fragmentos de vidrio coloreado ensamblados en marcos de madera sin clavos ni pegamento. Cuando la luz atraviesa esas superficies, el edificio parece respirar color desde dentro. No se trata solo de una maravilla técnica. Se trata de una visión del mundo donde el detalle, la paciencia y la proporción convierten la arquitectura en una experiencia casi musical. A ese esplendor se suma la lógica del caravanserai, esas posadas de comerciantes construidas como fortalezas hospitalarias, con grandes portales y patios interiores protegidos. El caravanserai resume bien la posición de Sheki en la historia. Un lugar donde el viaje, el comercio, el peligro y la acogida se reunían bajo un mismo techo. Allí, el acto de alojar al viajero era también una forma de garantizar la circulación de bienes, noticias, idiomas y prestigio. Sheki no fue solo un punto del camino. Fue un mundo intermedio, una pausa cargada de riqueza y de intercambio. La cocina de Sheki traduce ese refinamiento en ritual. El pití, cocinado con cordero, garbanzo, castañas, azafrán y ciruela seca, se come en 2 tiempos. Primero el caldo dorado sobre pan troceado, después el cuerpo del guiso machacado hasta formar una mezcla espesa acompañada por cebolla fresca y sumac. La alba local, elaborada con finísimas capas de risha, relleno de avellana, cardamomo, cilantro y jarabe azafranado, resume el gusto por la complejidad amable. Comer en Sheki es comprender que la mesa también es una forma de herencia.
Kuba ofrece otro registro. Su bazar actúa como punto de unión entre la montaña y la ciudad, entre los productos de altura y el espacio mercantil más abierto. Allí llegan las famosas manzanas de Kuba, las alfombras tejidas a mano y el queso de montaña traído desde Gris. El mercado no es solo un sitio de compra y venta, es un espacio de traducción cultural. Los sabores, los acentos, las telas y los objetos permiten ver cómo el Cáucaso rural entra en conversación con la vida urbana. Sheki y Kuba, observadas juntas, revelan algo decisivo. Azerbaiyán no es únicamente un conjunto de aldeas aisladas, sino una red histórica donde lo montañoso, lo artesanal y lo comercial se entrelazaron para producir una civilización compleja y elegante. Sheki representa otra capa de Azerbaiyán, la del refinamiento cortesano y comercial. Su palacio, sus caravanserais y su cocina revelan un territorio capaz de traducir el tránsito mercantil en cultura de alto nivel. El Shabaka condensa esa idea de manera perfecta. No necesita metal ni adhesivo para sostener una estructura de color y luz sorprendentemente compleja. Esa precisión sin exceso convierte al edificio en una especie de manifiesto de inteligencia artesanal. En Kuba, el mercado demuestra cómo la cultura de montaña desciende hacia la ciudad sin perder su singularidad. Allí los productos no aparecen como mercancías neutras, llegan cargados de geografía. Las manzanas hablan de clima, los quesos de altura hablan de pastos y la alfombra habla de paciencia manual. El bazar funciona así como una gran cámara de resonancia de todo el norte y el centro de Azerbaiyán. Filmado con atención, permite mostrar que la economía tradicional también es una forma de identidad. La cocina de Sheki merece una mirada todavía más lenta porque resume la lógica de la ruta de la seda. Complejidad, capas, intercambio y hospitalidad. El azafrán, las castañas, la ciruela seca, la avellana y las especias muestran cómo los ingredientes viajan, se adaptan y encuentran formas nuevas en una ciudad que durante siglos vivió del contacto. Kuba, en cambio, recuerda que el mercado es también una escena moral. Allí se exhibe el trabajo de las manos, el fruto de la altura y la confianza entre productor y comprador. Ambas ciudades completan el arco del documental porque muestran que la tradición de Azerbaiyán no es solo defensiva, no solo sabe preservar, también sabe irradiar. Sheki proyecta refinamiento, Kuba proyecta abundancia organizada, y ambas revelan que el país encontró en la mezcla entre montaña y comercio una de sus expresiones más sofisticadas. La historia de los pueblos del Cáucaso azerbaiyano no es una historia cerrada en sí misma. También es una historia de cruces. Goigol lo demuestra con una claridad extraordinaria. La antigua Hellenendorf, fundada a comienzos del siglo XIX por familias procedentes de Württemberg, introdujo en esta región una huella germánica que todavía hoy se puede leer en la forma de las casas, en los tejados inclinados, en las fachadas largas y en ciertos detalles de madera que conviven con la vida azerbaiyana. Lejos de anularse, ambas capas se integraron en una identidad local singular, donde la disciplina agrícola y la tradición vinícola dialogaron con las costumbres del entorno caucásico. El paisaje de Goigol añade otra dimensión narrativa. El lago que da nombre a la zona surgió tras el gran terremoto de 1139, cuando el monte Kapaz bloqueó el curso de un río y creó una lámina de agua de una belleza severa y limpia. La historia geológica, la memoria del movimiento de la Tierra y la posterior presencia humana se superponen aquí de una forma muy poderosa. Goigol no es solo un lugar hermoso,
Es también una escena donde la naturaleza y la historia europea y caucásica quedaron entrelazadas. Este caso resulta esencial porque evita una lectura demasiado simple del aislamiento. Las aldeas de Azerbaiyán fueron guardianas de lo propio, sí, pero también supieron absorber influencias y transformarlas. La capacidad de integrar sin disolverse es una de las marcas más finas de una cultura segura de sí misma. Goigol habla de eso, de una identidad que puede recibir huellas alemanas, adoptar formas nuevas de trabajo y seguir siendo profundamente azerbaiyana. En el contexto del documental, Goigol funciona como un puente. Después de las aldeas más cerradas y de los centros artesanales de la Ruta de la Seda, este lugar recuerda que el Cáucaso no es una cápsula inmóvil, sino una región de encuentros. En ella, el aislamiento protege, pero el intercambio también enriquece. Y es precisamente esa combinación la que explica la riqueza de Azerbaiyán. Un país donde la montaña no impidió la mezcla, sino que la filtró, la ralentizó y la convirtió en algo más duradero. La capa alemana de Goigol añade una dimensión europea inesperada dentro del relato caucásico. Lejos de romper la continuidad azerbaiyana, la complejiza. Las casas de Hellenendorf muestran que un territorio puede integrar memoria extranjera sin dejar de pertenecer a su propio suelo. Ese matiz resulta valioso porque evita convertir a Azerbaiyán en una imagen monocorde. Su riqueza nace también de sus cruces, de sus adaptaciones y de su habilidad para absorber sin perder el centro. El lago Goigol, con su origen ligado al terremoto de 1139, vuelve a colocar a la naturaleza en el corazón del relato. En Azerbaiyán, la historia humana casi nunca está separada de la historia geológica. Las montañas se mueven, los ríos cambian, los lagos nacen y, a partir de esos procesos, las comunidades reorganizan su vida. Goigol permite cerrar el arco entre paisaje y cultura. Incluso cuando la historia viene de fuera, termina siendo filtrada por la tierra. Goigol introduce además una atmósfera distinta dentro del recorrido general. Después de las aldeas de piedra dura y de los talleres de oficio, este paisaje ofrece una sensación de orden más sereno, casi centroeuropeo, aunque filtrado por la luz y el suelo del Cáucaso. Esa mezcla vuelve a insistir en una idea clave para entender Azerbaiyán. La identidad se fortalece no solo cerrándose, sino también sabiendo seleccionar lo que incorpora. El lago, con su calma casi inmóvil, ayuda a cerrar visualmente la expansión del documental. Allí, después del martillo sobre el cobre, el pan en el horno, el mercado y de las laderas nevadas, aparece la pausa. Y esa pausa funciona como recordatorio de que la geografía de Azerbaiyán no es solo dramática, también es contemplativa. Sus pueblos no viven únicamente en la lucha con el relieve, sino también en la capacidad de demorarse ante él. Al final de este recorrido, lo que queda no es solo una lista de aldeas hermosas ni un catálogo de artesanías admirables. Lo que queda es una idea más profunda. La geografía puede actuar como guardiana de la memoria. En las montañas de Azerbaiyán, la distancia protegió mucho más que edificios. Protegió formas de hablar, de cocinar, de tejer, de bailar, de trabajar el metal, de caminar entre casas superpuestas y de recibir a un visitante con té caliente incluso en medio del frío. Esa es la verdadera riqueza de estas aldeas. No haber resistido como piezas de museo, sino haber seguido vivas. Desde Biston hasta Kusar, desde Kinalug hasta Gris, desde Lahij y Baskal hasta Sheki, Kuba y Goigol, aparece la misma enseñanza bajo apariencias distintas. El tiempo no siempre destruye. A veces decanta, a veces
depura. A veces permite que una cultura descubra qué debe conservar y cómo. En estas aldeas del Cáucaso, Azerbaiyán conservó una parte crucial de sí mismo, porque la montaña impuso lentitud, cooperación y fidelidad a la materia local. La piedra obligó a construir de una forma, la nieve obligó a protegerse de otra, la distancia obligó a reforzar lengua, oficio y rito. Por eso la conclusión no puede ser simplemente nostálgica. Estas aldeas no son valiosas solo porque sean antiguas. Son valiosas porque recuerdan algo urgente para el presente, que una comunidad no sobrevive únicamente por el crecimiento económico o por la velocidad de sus conexiones. También sobrevive por la calidad de sus vínculos internos, por el respeto a lo que sabe hacer con sus manos y por la dignidad con la que habita su territorio. En el Cáucaso azerbaiyano, la quietud y la hospitalidad siguen siendo tesoros mayores que la prisa. Y quizá esa sea la imagen final más justa para este documental. La de una taza de té humeante servida en una casa de piedra, mientras fuera cae la nieve sobre Azerbaiyán. Allí, en ese gesto sencillo, viven siglos de resistencia, de cortesía y de memoria. Allí se entiende que las aldeas perdidas no están realmente perdidas. Siguen de pie, custodiando una parte esencial del espíritu del país. La enseñanza final de estas aldeas del Cáucaso azerbaiyano también tiene una dimensión contemporánea. Mientras muchas sociedades buscan velocidad, escala y eficiencia, estos lugares recuerdan la importancia de la continuidad, de la pericia manual y de los vínculos de proximidad. No se trata de idealizar la dureza de la vida de montaña. Se trata de reconocer que, en medio de esa dureza, Azerbaiyán conservó formas de belleza, de cooperación y de inteligencia territorial que hoy resultan extremadamente valiosas. Por eso, el documental debe terminar con una sensación de respeto más que de nostalgia. Estas aldeas no son reliquias condenadas a desaparecer, aunque desde luego enfrenten presiones modernas. Son evidencias de que una cultura puede seguir viva cuando sus prácticas aún tienen sentido para la comunidad. En Azerbaiyán, la piedra, el té, el cobre, la seda, el mercado, el pan y la danza no son elementos decorativos. Son soportes reales de pertenencia. Y mientras sigan siendo vividos, las aldeas del Cáucaso seguirán hablando con voz propia. Quizá por eso las aldeas perdidas del Cáucaso poseen una fuerza emocional tan duradera. Hablan de un país que no conservó su profundidad cultural en los márgenes de un museo, sino en la práctica diaria de comunidades concretas. Hablan de techos de piedra, de pan partido a mano, de mercado, de seda, de cobre, de té y de nieve, pero al mismo tiempo hablan de una cuestión mucho más amplia. La manera en que un pueblo puede seguir siendo él mismo a través del terreno y del tiempo. Azerbaiyán aparece así como un país cuya riqueza no se agota en sus grandes relatos estatales o en sus paisajes más famosos. También vive en estas aldeas de altura, en estos núcleos donde la tradición no es una representación, sino una respiración. Mientras exista alguien que siga reparando un muro, hirviendo agua para el samovar, danzando lesguinka, martillando cobre, estampando seda o sirviendo queso y miel al visitante, el Cáucaso azerbaiyano continuará siendo uno de los lugares donde el tiempo todavía aprende a caminar despacio.